Ustedes ya llevan semiología, ya saben cómo es la semiología, de qué se trata la semiología, lo mismo. Solamente vamos a un poquito meternos más a la parte solo ginecológica, como preguntar cosas, la parte ginecológica, las cosas que normalmente debemos ver y preguntar. Pero después, aquí en la parte semiológica vamos a entrar un poquito más con lo que es el aspecto de fórmulas obstétricas, ¿no? Para saber cuántos hijos, si tienen un aspecto de demostración que es importante igual en la semiología ginecológica. Entonces, dependiendo de si me meto a volar porque yo me cansé, no salí con nada. El otro día la que limpiaba todo. Bueno, entonces, en la parte semiológica, ¿qué vamos a ver? Me dice, ok, ustedes ya han pasado semiología, han pasado semiología, que llevan ¿qué llevaron? ¿Sí? Pero lo más importante es que aprendan a hacer buenas historias clínicas. Los internados se van a dedicar a hacer esa historia clínica. Dependiendo del lector que están a veces abajo del residente y el residente es el encargado de hacer los tutoriales. Y si la historia está mal, te va a hacer el residente. 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque una vez que está sellada esa historia, se supone que es el responsable de eso. Entonces, si él va a ser responsable, necesita tener responsabilidad y él lo va a asumir si él acompaña, ¿no? Porque muchas veces nosotros a veces no preguntamos adecuadamente, ¿no? O no indagamos adecuadamente a la paciente, ¿no? En la anamnesis, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es tomar? ¿No? O sea, tomar esa forma de oír con interés lo que nos dice el paciente, la interpretación de lo que nos dice, un lenguaje adecuado que tenemos que tener, una relación médico-paciente por el hecho de que a veces si no te da la confianza, la paciente no te va a contar muchas veces lo que tiene. Uno pasa visita y le dice, señora, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué pasa así? No asume. Y el empleado se está presentando a una paciente que hace una semana y empieza esa señora con tener más confianza, te dice la cosa y le dice, pero ¿por qué no preguntar? No, yo le pregunté. Y no te digo, porque a veces no hay eso de que tiene esa confianza de decirte. Y es importante para que sepan, ¿no? Porque mucho de eso que puede llegar a un diagnóstico, ¿no? El lugar, el ambiente, tiene que ser algo privado, a veces también el paciente vamos como hartos alumnos y no quieren, ¿no? Que la miremos, ni que salgan sus alumnos, ¿no? Pero bueno, a veces los hospitales son fuertes y tienen que ser mayores, ¿no? Y anotar todo lo que se tiene, toda la información que se tiene, ¿no? Porque a veces, por más que usamos un lenguaje no adecuado por nuestra parte, personas que no entienden, es decir, la jerga médica que usamos como terminología médica y pacientes que no van a entender, ¿no? O interpretar la forma correcta que la paciente te está diciendo para que tú puedas llegar a un diagnóstico correcto, ¿no? Porque a veces no se debe preguntar, deben tener un orden, porque a veces preguntamos una cosa, pero al final y todos nos estamos sin, no tenemos una buena interpretación de sí, del caso clínico que con la paciente que tiene en el actual. Identificar al paciente: nombre, apellido, estado civil, lugar de trabajo, ocupación, ahí lo que se pone. Por eso algunos estudios que se han realizado se ha hecho una biología auricular, un laboratorio pediátrico, alimentico, fundamental. ¿Por qué creen que es importante saber el nombre, apellido, estado civil y el lugar de trabajo y ocupación? Si nos vamos a la parte ginecológica. Factores sanitarios. Lo cual, por ejemplo, si es una mujer y trabaja haciendo rayos X. La radiación. Ya. Bueno, si hay una secretaria que trabaja todo el tiempo sentada, como contratada de todo. Ya. Estamos viendo a lo básico, digamos, la consulta clásica puede ser una que tiene mucho tiempo en lugar, ¿no?
después de 20 años, nunca en su vida. Hay pacientes que te llegan y tienen más de 50, 60 años y nunca se hacen. Y aparecen con miomas, HPV. Cónyuge, ¿por qué es tan importante que igual que preguntar sobre el cónyuge? ¿Influye mucho? Sí, sí, Influye, sí, claro. Recién hoy día vi una paciente y lo primero que ella me refiere, que quiere saber, ¿cuál es la causa de ese impaciente que si le hacen un cultivo y esa paciente sale una leishmaniasis, una gangrena, que creen que es un contacto, es una infección crónica o creen que es contagio de una pareja? Lo más que ustedes digan que viene a veces la persona y quiere saber que es un contacto, no le puede decir que tiene que haber muchas opciones, porque puede decir, tu marido te la hace, porque puede no que como otro caso, viene una paciente y me dice, mi marido me dijo que tengo esto, y muestra una fotito y era una verruga, era un codiloma, pero el codiloma no estaba en la parte de vulvar, en la parte de local, no estaba más en la parte de el papá Nicolau, todo, en la realidad se le dice que es una lesión característica, ¿no? Entonces, el marido no tiene y el marido tiene identificó eso. Entonces, siempre le dicen el hombre. Ahora, la mujer quiere decir que tal vez se la hizo. Y yo le explico que es lo que tiene. Posiblemente sea un HPV o algo normal, por algo tiene la lesión verrugosa o se dice codilomatosa. Entonces, es contacto. ¿El hombre debería tener o no? Si hay un contacto de la mujer que tenga el papiloma o las lesiones, ¿el hombre puede tener o no? Y si no tiene, entonces ahora son las mujeres las que engañan. Muchas veces el hombre es portador. Siempre no. ¿Y la mujer? ¿La mujer no es portadora? Si el hombre es portador, la mujer es la que contagia. Generalmente tenemos este tipo de células, varios tipos de células, tanto las mujeres como los hombres. Normalmente todas las infecciones recurrentes o todas las infecciones que son por transmisión sexual tienen sus días de contagio. Es decir, en el hombre si tenemos una infección venérea, tiene sus días de contagio. Igual que las mujeres tienen relaciones y dicen tantos días porque nunca tenía. Entonces las lesiones que aparecen tienen cada uno días de contagio, ¿no? Tienen incubación, entonces una lesión muchas veces como un codiloma puede ser más, nunca se revisó, se vio, pero que a nivel ¿no? Entonces esa lesión es pequeña, blanquecina o rosadita y tiene como un combinado, entonces es una lesión reciente, puede ser un contacto reciente, pero en el mayor caso a veces identificamos más la parte para unir que el contacto de contagio. Pero tampoco podemos decir, como digo, viene la paciente y dice, doctor, ¿qué tengo? No, hay varios lugares donde contagia. Sí, voy a un lugar donde trabajo, todo el mundo entra, trabajo en un mercado, y cada que entro a ese baño, me da picazón, escozor y tiene infección. Entonces también puede haber contacto en esa parte, no simplemente está aseado, pero también puede haber contacto con otro, entonces no sabemos. Si ella igual el hecho de que vaya a ser un papá Nicolau, el papá Nicolau puede salir posiblemente un tal vez que salga HPV ausente, puede ser HPV sospechoso, puede ser HPV presente, ¿no? Positivo. Pero también tenemos que determinar si la patología que ella tiene es un contacto sexual con el hombre, ¿no? De otra manera, ¿no? Entonces, como les digo, a veces vale y puede transmitir muchas cosas. Como les dije de la niñita, hay una niñita que tiene unas lesiones en el cuero cabelludo, características como si fuera verrugas.
le toca hacer una historia clínica a esa paciente, lo primero es que van a identificar qué tienen que identificar en la anamnesis. ¿Qué sería? ¿Cuál es el motivo de consulta? Estamos viendo pues, una lesión, ¿no? Después viene la enfermedad actual. Tiene que desglosar todo de cuándo aparece, qué es lo que tiene, si aumentó de volumen igual, cuándo se dio cuenta, ¿no? Pero en esa niña, ¿ustedes cómo creen que puede ser esa paciente que ha tenido esa lesión? Aparte que recibió la vacuna en HPV cuando tenía 9 años, 10 años. ¿Cómo creen que puede ser eso? Hay transmisiones musicales como VIH, DDD y todo. Entonces la mamá posiblemente tenía HPV y la contagiaba. El contacto muchas veces por trabajo en canal de parto, no hay mucho contacto. ¿No? Y otras veces también puede ser porque ella lo tiene, la madre no lo tiene. Por el contacto de piedra. Sí, pero también puede ser que la mamá lo tenía y ya transmitido. Pero también puede ser en el canal de parto. Antes que hacíamos en los hospitales, tenía paciente con condilomatosis, era conducta de cesárea. Toda paciente que tenía condilomatosis tenía que ir por la parte de cesárea, no podía ir por parte de la madre. ¿Cuál es el riesgo? ¿Quién sabe? El contacto sí va a haber, pero es una transmisión por el contacto, por la vía del canal de parto. Pero el riesgo es que vaya hacia la cuerda bucal y como decían, ese nunca va a ser cantante, que va, el papiloma entra, va a entrar por la mucosa y se va a infectar y va a aparecer, ¿no? Pero ahora la nueva nomenclatura dice que si los condilomas están y no afectan el canal vaginal, puede ir al parto. Que son la parte externa, si puede tener parte externa y parte interna. Si la paciente tiene la parte mucosa en el cuello, se va. Pero ahora dice que no, que podemos tener parte vaginal. Pero hay pacientes que sí tienen el condiloma en la abdominal, la parte vaginal y la mucosa. Motivo de consulta: abordar el motivo inmediato que tiene el paciente, el problema más importante que tiene, cuál es la queja principal por lo que viene, anotar sobre todo los mismos términos que la paciente te va a explicar y decir, ¿no? Sobre todo la misma jerga o la forma de manifestarse o ella referirse a las cosas que vamos a preguntar, ¿no? Muchas veces dolor de ovario te puede decir, otros dicen me duelen los riñones, dicen, ¿no? Otros te dicen me duelen los pulmones, dicen. Obviamente sabes que no es correcto, pero tampoco le puedes decir a la paciente porque a veces se siente incómoda y si le tratas de corregir, entienden que ya no te van a decir cosas. Parece que nunca han dicho, ay, me duele los riñones. Hasta tal vez ustedes lo han dicho, a veces uno dice, me duelen los riñones. ¿Qué sería cuando tiene un dolor? Según ustedes, ¿qué ha pasado? Pero el cálculo renal, ¿qué te va a dar? Dolor en la espalda del músculo. Dolor lumbar. Si tocas en la cirugía de un paciente y tiene una infección urinaria alta y tiene dolor en esa parte y dice, ay, me duelen los riñones, doctor. Cada vez que me toco me duele. ¿Ustedes cómo lo interpretarían? Manifiestan en su historia clínica. Al examen físico, ¿qué hay? ¿Qué hicieron cuando hacían cirugía? ¿Ah? ¿No golpeaban la patita? ¿Qué se llama eso? Percusión, ¿no? ¿No? A veces las mujeres dicen que edad final son pacientes climatéricos que vienen y te dicen, ay, tengo toda una estrella de la vagina. Esto es para el niño y todo eso. ¿No? Regular, la regla. A veces hay pacientes que te decían, ay, me duele aquí, cuando vas a provincia te dicen, ¿me duele la varija, doctor? Y si no saben qué es varija, ¿quién sabe qué es varija? ¿Alguien sabe qué es varija? ¿Nadie? Ahí, ¿qué tenemos acá? Vejiga, ¿no? La vejiga. Hay gente que cuando vaya a provincia, muchas términos que ustedes creen claro, se ríen, y así te dicen las cosas. ¿Sí? ¿Cómo pasa? Entonces debemos interpretar toda esta parte del motivo de consulta, ver inmediatamente la carga principal y describir también la actual. La interrogación detallada, signos más frecuentes,
polimenorrea, hipermenorrea o menorragia o hipomenorragia. ¿Qué es la polimenorrea? Según terminología, si hablamos de poli, Muchos. hiper. ¿Cuál es la diferencia entre hiper y poli? Esta es la cantidad. Hiper, aumento. Hipo, disminución. Menos, radia. No va a ser menor, no es menos. Quiero que a veces la terminología es importante para que veamos, ¿no? Entonces podemos ver las causas más frecuentes, el aumento muchas veces, la cantidad, ¿no? La disminución, y lo más común que presentan son las amenorreas. Las amenorreas ya saben qué son, ¿no? Ausencia de menstruación, ¿no? Causas siempre son primaria y secundaria. Primaria, que va a tener una enfermedad que va a causar eso, ¿no? ¿Cuáles creen que puede ser primaria? Secundaria es algo que esté a una patología o algo que conoce. Ejemplo de primaria, ¿qué creen? Puede ser un problema tal vez hormonal, puede ser un problema tal vez de un síndrome, ¿no? O hasta que se muestre lo contrario, una menorrea es un embarazo y descartar el embarazo, ¿no? Y secundario puede ser muchas veces a medicamentos, anticonceptivos, ¿no? Que obviamente son las causas que vamos a ¿cuáles son los síntomas más comunes que vamos a ver? ¿No? ¿O cuáles son los síntomas más característicos que vamos a encontrar en la consulta? En la mayoría de los casos vamos a ver a veces pacientes que refieren que hay un cuerpo extraño, ¿no? Peso, cuerpo, vaginal. Eso vamos a ver en pacientes más, en casos mayores cuando tienen embarazo, incontinencia urinaria, va a haber pérdida de orina, muchas veces por eliminación, por edad o por un parto pecho de niño. A veces las cortícolas tienen miedo de carros, ¿no? De carros, la pérdida de la electricidad o de la oxigenación, ¿no? Enfermedades inflamatorias capéricas, causas de infecciones respiratorias, que vamos a encontrar a veces en exámenes complementarios de ecografía, líquido condensado, puede tener dolor, líquido, inflamación, ¿no? Procesos inflamatorios o químicos, que son los más comunes que vamos a encontrar, y la famosa vulvovaginitis, ¿no? Donde las más comunes son las trichomoniasis o también las vaginosis, que son como las candidiasis, que es lo que más encontramos, ¿no? En este caso, iba a haber dolor, corriente, edema y muchas veces sensación de dolor a la medicina. Antecedentes negociados. Es importante también saber por qué. Porque nosotros debemos saber un antecedente neurológico que te da historia visual, la primera marca, ¿no? Y también la historia sexual para ver y determinar alguna patología, ¿no? También antecedentes de anticonceptivos, ¿no? Muchas veces es importante para saber también el caso de amenorrea o una infección o enfermedades ginecológicas que son más comunes que vamos a encontrar. ¿Por qué la parte menstrual sí? Porque a veces, como digo, el primer flujo, el primer sangramiento, una que se puede espontáneo provocado, le da al tubo, complicaciones que puede tener en el cuerpo inferior, ¿no? La característica, la duración, regularidad, ¿no? Sobre todo cuando tienen mucho sangrado, poco sangrado, aumento de sangrado, entonces ahí está la polimenorrea, la hipomenorrea, ¿no? Que son pacientes muchas veces dolor polimenorrea, ¿no? Y la famosa dismenorrea cuando hay mucho dolor, ¿no? Puede ser primaria, puede ser o secundaria, ¿no? Pero menstruales característicamente a veces están adecuadas a la endometriosis, cuando es endometriosis que presenta mucho dolor a la paciente, dolores menstruales, sangrados menstruales,
G, ¿no? La P parto, la cesárea y la A aborto. Pero todo aquí se evalúa antecedentes. Por decir, si una paciente tuviera dos hijos de parto normal, ¿cómo sería acá? En la P, un número 2, y en la G, un número 2. La C de cesárea y A de aborto, C. Si tuviera dos partos, una cesárea, ¿cómo sería? Ya, y en G, 2, cesárea, aborto 0. Si tuviera un parto, una cesárea, un aborto y estuviera embarazada, si tuviera un parto, una cesárea, un aborto y viene embarazada, ¿estas cuántos se pondrían? 4. Parto, cesárea, estamos hablando que son antecedentes. No tienen que entrar. A veces algunos lugares no ponen. Pero estamos hablando de antecedentes porque ya pasó. Entonces la gesta actual no se debe contar para los antecedentes. Entonces si tiene un parto, está con un embarazo, es solamente uno. Parto 1. Si tiene 3, no. Ahora, si tiene un parto, una cesárea, un aborto y un ectópico, estas 4, parto cuánto? Cesárea, aborto y el aborto y ectópico. ¿Ah? ¿Dos cesárea? Aborto. ¿Cómo se considera el ectópico? ¿Aborto o embarazo? ¿O cesárea? Aborto. Normalmente son de 6-7 semanas, por más que sea la parte quirúrgica, es un tratamiento, esa es la conducta quirúrgica. ¿No? Entonces tengan en cuenta, voy a hacer una huellita bien así. Entonces tenemos que ver antecedentes, esto es igual es importante para determinar nivel de tratamiento de esta paciente. ¿Por qué creen que sería importante saber en los partos? ¿Por qué? A un principio estábamos una paciente viene con incontinencia urinaria, con sensación de peso, dice no ver, oculto, puede ser que tenga mucho ritmo, entonces va a tener más tendencia a tener prolapso uterino. Y puede tener igual, ¿qué más? Pérdida de orina en el caso de que hubiera una incontinencia urinaria. Entonces va a haber descenso de la orina. Entonces muchas veces la paciente llega con eso, estamos más la parte ginecológica. Si ha tenido muchos partos macrosómicos, grandes, menor a 4 kilos, también ha tenido desgarro. Y un desgarro que es sutura, muchas veces el dolor, puede tener dolor de problemas, relaciones, una cicatriz. Aunque no crean que a veces no le suturan bien, la parte anatómica no quede, igual, entonces cuando ustedes van a ver, por eso cuando hagan el ejercicio aprendan bien que antecedentes mórbidos, normalmente todas las enfermedades que vamos a ver durante su vida, como ser tuberculosis, diabetes, cáncer, diabetes, o alguna parte quirúrgica que vamos a encontrar, y sobre todo los antecedentes familiares hereditarios, ¿no? Y los contagiosos que vamos a encontrar en la paciente. En el examen físico igual, muchas veces por motivo de infertilidad de pareja, hay
ya sale el físico, deberíamos ver el examen físico general, el examen ginecológico, ¿no? Debemos ver un lugar donde esté privado para que la paciente pueda ayudar a revisión. Muchas veces debemos preparar a la paciente, explicar lo que se va a realizar, ¿no? Y tener todos los elementos necesarios para practicar el protocolo. Como dijimos al principio, una buena camilla ginecológica, el examen de especular que es necesario a veces hacerlo. Posteriormente, a veces debe ser ese contacto para determinar y valorar algunas opciones a nivel del cuello o a nivel de la parte vaginal. Y después verificar también que tenemos que tomar una muestra con el examen especular. Entonces es necesario que yo posición de la paciente en la mesa, ¿no? Como el examen abdominal y la inspección de la genital, que muchas veces es necesario para determinar el peso, ¿no? A veces tenemos lesiones que vamos a encontrar en el labio mayor menor o por el de vasolina o vasolinitis. A veces hay acceso a nivel igual de la oreja o algunos que tienen largo. Entonces, es importante a veces determinar y realizar ese aspecto. El examen especular, como les dije al principio, la exploración, lo que debemos realizar y ver, ¿no? Ahí tenemos los tipos de espéculo. Ya saben cuál es el y cuál es el colito. Muchas veces el tracto vaginal, si lo ven, aquí cuando hacemos ¿no? En la parte, vamos a hacer en la parte de la muñeca. Pareciera ¿no? Pero dice, ¿no? La nomenclatura que dedo vete, pulgar, índice, medio, anular y meñique, ¿no? Estos tres dedos dice flexionados, estos dos dedos extendidos, correcto. Estos extendidos y estos flexionados, ¿no? Entonces debemos separar con el pulgar y el anular la parte de los labios, introducir los dos dedos medio y índice y rotar y verificar todo. Esa es la forma correcta de hacer un tacto. Pero vamos a practicar también para habilidades. A veces es necesario hacer un tacto rectal en caso de gran masa, de gran tolerancia, o pacientes que sospechan de cáncer, para ver si no hay una alteración característica de la luz. Pero el examen del tacto vaginal es importante para que puedan saber no simplemente el hecho de ejercicio. Hacemos tacto para determinar si hay hidratación, otra parte, pero también la parte neurológica para determinar si hay algunas lesiones o deformidades en el cuello. Y también la consistencia de la pueda no existir las lesiones a nivel de secreciones o alteraciones. Posteriormente ya vamos a avanzar lo que es el examen complementario. Estamos haciendo un poco de la toma del órgano nicolau, cómo se está haciendo, cuáles son los requisitos, ¿no? Cómo se debe ver el informe, ¿no? Ya posteriormente la biopsia, ¿no? Y bueno, la mayoría ya hemos pasado ya por lo menos ya hemos pasado parte de casos y algunos prácticos, ¿no? Para poder determinar el nivel de examen. Y ya posteriormente llevaremos lo que es ecografía, endoscopía, la traumatología, medicina, punto o coli.